escucharla, a recibirla. Soberano Señor, venga manos ames. Señor Jesucristo, amantísimo Dios de la gloria, Padre bendito de los cielos, Dios maravilloso, en esta mañana, Señor, tu gracia divina, en tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Entonces los niños que vamos a presentar los dejamos el domingo en la acción de gracia. Y sabe que tenemos un niño aquí que habíamos orado por él y estuvimos orando. Que a mí me llamó, no sé si la madre del niño o quién. Bueno, me llamaron y lo tenían en la UCI en Valledupar. Y ya cuando se habla de UCI la cosa no está bien. Pero el Señor lo sanó y vinieron sus padres y ya han estado viniendo y lo quieren presentar al Señor. Alabado sea su nombre, bien tempranito en la tarde en la oración. Mejor le entrego, hermano, porque me le quedo aquí. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Le voy a incomodar, vamos a estar un momentico de pie. Leemos la palabra reverentemente. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 4. Amén. Primera de Juan 5, 4. Vamos a tomar lectura de este verso. Amén. Ahí están las pantallas. Saludo a la iglesia en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la letra dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Vamos a hacerlo a una sola voz. Amén. Porque todo vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Saluda al que está allá a su lado. Dígale: Dios le bendiga. Y pueden estar cómodos. Bueno, un anuncio aquí rapidito. Esta tarde es culto dirigido por las parejas misioneras. Así que vamos a traer visitas esta noche. Vamos a estar toda la iglesia esta noche en este culto dirigido por las parejas misioneras. Amén. También por allí misiones. Ahorita terminó el servicio, un momentico pasan. Tienen la programación de los ayunos de la campaña evangelística. Entonces van a pasar un momentico y van a dar este anuncio. Bueno, estamos en lanzamiento de esta preciosa escuela bíblica vacacional, la 17ª escuela bíblica vacacional, una aventura de fe. Una aventura de fe. Suena como aventura, como a recocha, como a veces suena así, pero no, en Cristo no. Nosotros en la iglesia no estamos jugando. Aquí en la iglesia no venimos a jugar. Aquí a la iglesia venimos a aprender de la palabra de Dios. Nuestros niños y nuestros adolescentes vienen cada domingo en estos eventos como escuela bíblica, es a aprender de la palabra de Dios. Amén. Muchos de nosotros pasamos por esta escuela. Estaba allí sentado y recordaba en los inicios cuando mi madre me traía a aprender. Y lo poquito que hoy sabemos, eso que pronto el Señor nos ha dado fue porque lo aprendimos de boca de un maestro de escuela dominical. Y eran maestros que se metían en ayuno y oración. Maestros que buscaban la presencia de Dios y eran guiados por el Espíritu Santo, y esa palabra quedó grabada allí, y hoy le servimos también a Dios en este ministerio, porque es un ministerio ser maestro de escuela dominical. Aleluya. Una aventura de fe. Quiero tocar el tema esta mañana:
una generación de fe. Una generación de fe. Amén. Porque estamos tratando este tema de la fe. Un tema que ha sido tocado muchas veces, hasta por nuestro ministro ha hablado sobre la fe. Muchísimo se ha hablado sobre la fe. Y hablar de la fe, tenemos que también inculcársela a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque ellos también tienen que vivir por fe. Aunque usted no diga amén, iglesia, pero nuestros niños y adolescentes tienen que aprender a vivir por fe. Recuerdo un maestro que tuve de instituto bíblico, Carlos Alberto Murillo. Me dijo algo, me enseñó algo y a mí se me quedó. Y era que siempre que él se enfermaba, llamaba a papá para que orara por él. Llamaba siempre al hermano Gerardo Murillo para que orara por él. Se le enfermaba, ya llegó a grande, tuvo esposa, se enfermaba la esposa. Papá, mi esposa está enferma, y papá venía y oraba por él. Y le nacieron los hijos y entonces ya los hijos se enfermaban y papá venga para que ore por él, porque están enfermos. Pero dijo, hubo un día que papá me dijo, no voy a ir, porque a ti te toca aprender también a orar por ti, por tu familia, porque la fe que tengo yo también la puedes tener tú. Y dice que se puso a llorar. Se puso a llorar por esas palabras del papá y no las entendió en el momento. ¿Y cómo es posible que mi papá me va a decir eso? Hombre, un hombre de fe que puede orar y puede sanar, ¿por qué no? Y se metió al cuarto a llorar y salió rabioso del cuarto y fue y oró por la enfermedad, fue y oró por el problema y el Señor le respondió. Y entendió el mensaje, que él también tenía que vivir por fe. Tenía que vivir por fe. Y cada uno de nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir el proceso. Cada uno de nosotros hemos vivido ese proceso. Me acuerdo que estaba muy pequeño, estaba todavía adolescente y empecé a sufrir de una migraña. Y siempre que sufría la migraña llegaba a casa, mamá, ore por mí, vengo con migraña. Mamá, ore por mí, vengo con migraña. Y me arrodillaba a orar y ahí me quedaba dormido del dolor tan intenso de la migraña. Pero ya crecí y ya me casé. Y llegó un día estando con mi esposa, me dio la migraña. Y ahora llamar a mamá, no había que llamar a mamá. Tenía a mi esposa, le dije, amor, tengo migraña. Dios, pues pongámonos a orar. Y reprendimos esa enfermedad y aprendimos que teníamos que vivir por fe. Aleluya. Encontramos aquí en esta palabra, en este versículo, que dice que porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Habrá alguien nacido de Dios aquí esta mañana? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si ese aplauso es para mi Cristo, déselo con el alma. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ahí incluye nuestros niños, nuestros preadolescentes y nuestros adolescentes. Ellos pueden vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra creencia es lo que ha vencido al mundo. Lo que hemos creído. ¿Y usted en qué ha creído? Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Alabanzas para mi Cristo.
Y hago esa breve introducción, hermanos, porque en el mundo en que estamos viviendo, el mundo actual, se está inyectando unos pensamientos raros, unos pensamientos que emergen de esta sociedad actual y han desencadenado un desequilibrio ético-moral de grandes proporciones en la vida de nuestros jóvenes y adolescentes. Hoy por hoy se está enseñando muchas cosas. La ideología de género. Bueno, yo no estoy en contra del homosexualismo y el lesbianismo. Yo no estoy en contra de eso. La Biblia está en contra de eso. Yo sé y creo que si un homosexual llega a los pies de Cristo, una lesbiana llega a los pies de Cristo y abre su corazón y deja que Jesús entre en su vida, Jesucristo lo cambia y aquí será bienvenido. Que cambia a Dios, cambia. Porque cambia al borracho, cambia al drogadicto, cambia al maldiciente, cambia a la mujer que vende su cuerpo, la cambia por su palabra. También puede cambiar a un homosexual, a una lesbiana, a un transgénero. Pero de ahí a enseñarle a nuestros niños y adolescentes que es normal que dos hombres se besen, que dos mujeres se besen, eso ya es otro cuento. Y estamos viviendo en un mundo donde están inyectándole eso a nuestros muchachos. Los bombardean por todos lados. Los programas de televisión lo hacen pasar normal, como algo normal. Tantas cosas que están inyectando, tantas teorías. Nuestros muchachos llegan ahora a la universidad, están en la iglesia y en la iglesia creen que Dios es uno. En la iglesia dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús y están en la iglesia, en el culto y se saben las doctrinas, pero van a un colegio, van a una universidad y entonces empiezan a creer los pensamientos de Sigmund Freud, empiezan a creer los pensamientos de Darwin, empiezan a tener los pensamientos de todos esos filósofos que solamente piensan cosas humanas. Van a la universidad el primer semestre y llegan a mitad del primer semestre ya pensando diferente, ya creen cosas diferentes, ya para ellos entonces el hombre viene del mico, ya para ellos es una evolución, ya para ellos el choque del Big Bang es la realidad y ahí dejan a Jesucristo a un lado. Pero ¿sabe cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Esta iglesia todavía sigue creyendo que hay un solo Dios y un solo Salvador. Si ese aplauso es para mi Cristo, dáselo con el alma. Están creyendo filosofía con sincretismos religiosos. Sincretismo es mezcla religiosa. El ecumenismo, que es normal que el uno piense que hay tres dioses y que el otro hay dos dioses, y no importa mientras pensemos que hay Dios. Esa mezcla no se acepta. Están en el relativismo, que es la posición que niega la existencia de las verdades absolutas. En este caso, la ciencia que enseña que Dios no existe. El ateísmo. Todas estas cosas las están enseñando en el colegio. Me acuerdo, estaba haciendo 8º grado. Y ahora que voy a los colegios a hacer misión juvenil, siempre he ido aquí al colegio donde yo me gradué, ahí me conocen, muchos profesores fueron mis profesores, y les decía en estos días, una profesora a mí me trató de loco, me llevaron a psicoorientación y me dijeron: James, que tú eres loco, tu forma de pensar es de gente loca. Y yo le decía riéndome a la profesora: señor, no es que yo sea loco, es que yo pienso diferente. Y el pensar diferente no es de locos.
¿Por qué? Porque estábamos en clase de sociales y la profesora de sociales salió con el cuento que el universo se había formado de la explosión del Big Bang. Y le dije, profesora, explíquemelo. Explíquemelo. Y se sentó conmigo a explicármelo. Y le dije, profesora, entre usted más me lo explica, más me enreda. Algo sí tengo yo seguro, profesora. No soy religioso, no voy a una iglesia, pero algo sí le estoy seguro. He aprendido en la palabra de Dios que por la orden del que está allá arriba, le dije yo, del que está allá, los hicieron los cielos y la tierra y cada uno de los planetas que hay. Porque, profesora, métase esto aquí en la cabeza. Cuando dos seres, dos cosas se chocan, choque dos carros, choque dos trenes, choque dos aviones, ¿qué queda del choque de dos cosas? Queda algo horrible. Dos carros chocados son horribles, dos trenes chocados son horribles, pero del choque de un planeta con otro va a salir algo tan hermoso como lo que hay acá. Profesora, métase eso en la cabeza. Y me mandó para coordinación porque yo estaba loco. Loco no, es que había leído aquí en esta palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Las obras de sus manos. Las obras de sus manos. Aleluya. Bendito sea el Señor. El relativismo niega la existencia de Dios. Y yo creo esta mañana que Dios es más real que el aire que estoy respirando. Dios es más real que el aire que respiramos esta mañana. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ese es el pan de cada día en esta sociedad moderna, llevando cautivo a millones de niños y de adolescentes a una eterna condenación. Muchachos que ya no oran, muchachos que no buscan la presencia de Dios, muchachos que le da pereza todo, hermano. ¿Pero por qué? Porque en las universidades, en los colegios le están inyectando. Y mientras tanto tú y yo como padre, ¿qué estamos haciendo? No, ese trabajo que lo haga escuela dominical. No, hermano, déjame decirte que no. Es un trabajo que el Señor nos ha encomendado a ti y a mí. De llevar a una generación de fe, una generación, unos muchachos que busquen la presencia de Dios. Recuerdo hace años, me empezó a doler la garganta, hablando de la generación de fe. Y fui al médico, me remitieron a Bucaramanga y el otorrino cogió y metió una manguerita con una cámara y me decía, mira aquí la pantalla, esto es postema, esto es postema, esto es postema, esto es postema. Tiene 25 quistes en la garganta, tienes que operártelos. Pero el problema no es operártelo, el problema es que te puedes quedar sin voz, no puedes hablar. Oye, yo salí de ese consultorio aburrido un viernes. El domingo me correspondía la clase. Y algo que he aprendido yo para que no dicte una clase o para que no enseñe, es que realmente no me pueda parar de la cama. Y me vine a dictar la clase, terminé de dictar la clase y estaba dictándole mi clase a mis muchachos, a mis adolescentes de ese entonces. Y les comenté el problema. Pero el Espíritu Santo esa mañana me habló. Y me dijo, ¿por qué no utilizas a estos muchachos para que oren por ti? Y los invité, muchachos, ¿por qué no oran por mí? Y ellos quedaron así como escépticos, como que, ¿cómo así? Sí, Dios los oye a ustedes. ¿Será, hermano James? Sí, yo me voy a arrodillar y ustedes van a orar por mí. Yo tengo que ir esta semana a Bucaramanga a que me valoren para que me hagan la operación. Pero Dios, de hoy domingo al miércoles, jueves, era más o menos la cita. Dios puede hacer algo grande. Y pasé y me arrodillé allí, me acuerdo, el salón del medio.
donde está ahora Pastorcito, ahí tenían la clase, me arrodillé y estaban esos muchachos que hoy ya son unos hombres, tienen su familia, pero aprendieron una enseñanza muy hermosa esa mañana. Empezaron a orar por mí y yo los escuchaba orar con esa fe, con esa convicción. Me paré y me fui para casa. Esa semana fui a Bucaramanga y cogió el médico, el otorrino, otro, porque me atendió fue otro. Metió la manguera, fue allá al televisor y movía la manguera, iba y miraba el televisor, cerca del televisor. Y volvía y movía la manguera. Y movía. Y me pregunta, ¿para qué te remitieron? Me sacó la manguera, doctor. Es que tengo 25 quistes en la garganta y necesito ser operado. Pero es que ese aparato no me muestra nada. ¿Dónde están tus quistes? Una generación de fe. Una generación de fe. Que si Dios los oye, son hijos de Dios. Llegué ese domingo, deme en la clase, muchachos, estoy sano. Dios escuchó la oración de ustedes. Esos muchachos les salían las lágrimas. ¿Cierto, hermano James? Sí, es cierto. Ya no tengo ni uno. Aquí estoy. Desde ese día para acá predico la palabra, hermano, porque necesitamos generación de fe. Y hermano, tú y yo somos los encargados de enseñarle a nuestros muchachos que ellos también pueden vivir por fe. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Pero en medio de esa grave situación, brilla como una antorcha, brilla como una antorcha en medio de la oscuridad, un pueblo que enarbola orgulloso la bandera de la verdad. Este pueblo es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor, aquella que es depositaria de los más bellos y formas de principios éticos, morales y espirituales. Amén. Que desde hace más de 2000 años predica y defiende, pues está nueva en dirección de las corrientes del mundo, sino que como un agente vivo va en contra de esas corrientes de perdición que hoy día se enseñan. Esta iglesia, por algo llevamos más de 60 años predicando en Aguachica que solamente hay un solo Dios. Seguimos anunciando que en uno solo hay salvación. Seguimos anunciando que solamente en Él hay redención de pecados. Que por su sangre hemos sido nosotros lavados. Y por su palabra hemos sido nosotros transformados. Aleluya. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios? A través de los tiempos, Dios siempre ha permanecido en el corazón de los creyentes. Aquellos que se han atrevido a creer en Él a pesar de todo. Escuche bien. Dios siempre ha estado en el corazón del creyente. Amén. En aquellos que se han atrevido a creer en Él a pesar de todo. A pesar de que nos digan locos. Acuerdo que yo me gradué 3 de diciembre del 98, pero el 31 de diciembre tomé decisión con el Señor. Y en enero me bauticé, 17 de enero. Pero a los días me encontré con unos compañeros de colegio. James, estamos organizando por ahorita para los carnavales en febrero. Vamos a ir donde fulana a tomarnos unas frías. Entonces yo le dije, no, yo no puedo. ¿Por qué? Digo, porque soy cristiano ahora. Oiga, se burlaron de mí. ¿Cómo va a ser posible, James, que te hayas metido evangélico? Hombre, James, eso no se hace.
Eso es para locos. No, Jaime, vea. Si usted sigue en eso, nos pierde. Jaime, si usted sigue en eso de evangélico, te vamos a perder. Y la verdad que me perdieron. La verdad que me perdieron. No importa si ustedes no quieren ser mis amigos. No importa. No importa. Pero yo tomé una decisión, que es seguir a Cristo. Encontré en su palabra que Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo a esa palabra. Así que si Él me suelta, vuelvo con ustedes. Si Él me suelta, vuelvo con ustedes. Pero si no es así, créanme que voy a luchar para que alguno de ustedes llegue a este camino. Y hoy, después de 24 años de ese grupo de amigos, hay 5 que están caminando con el Señor. Una es esposa de pastor, y eso solamente lo hace la gracia de Dios. Aleluya. 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 Dios ha estado con el creyente y con aquel que le cree a Él. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, hermano Julio leía al iniciar estos versos, ya por título, la fe, ¿cierto? Y es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Empieza hablando el capítulo 11. Y empieza a hablar de muchos personajes que vivieron por fe. Usted lo lee allí y dice, por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe algunos obedecieron. Por la fe algunos conquistaron. Por la fe algunos taparon. Por la fe algunos evadieron. Por la fe algunos recibieron. Porque es por la fe. Encontramos el caso de Abel, que por la fe ofreció. Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio que Caín. Lo importante, a mí me gusta mucho esto, lo de Caín y Abel, porque es un ejemplo que se vive en muchas familias. Y a nuestros hijos por igual hay que enseñarle la misma doctrina. Yo sé, cuando leo el texto y entiendo que Adán y Eva, ellos instruyeron a estos muchachos. Les enseñaron qué le gustaba a Dios. Porque a veces leemos la Biblia y pasamos de versículo a versículo y pensamos que fue eso del lunes al martes. No, de versículo a versículo puede haber un periodo de tiempo muy amplio. Y se nota cuando usted lee entre líneas el Génesis, encuentra que Adán y Eva le habían enseñado a ellos que a Dios le gustaba el sacrificio, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y eso debemos enseñarle nosotros a nuestros hijos, que al Señor le gusta lo mejor de lo mejor de lo mejor. Siendo de la junta local, me pareció absurdo y lo digo aquí delante del pueblo, la ignorancia hace ver las cosas absurdas. Un día un hermano, no voy a decir el nombre, y él está aquí y sabe que sí, delante de mí cogió un billete viejo, roto, remendado con cinta por todos lados, y lo sacó de la ofrenda, lo rompió y lo echó a la basura. Eso me molestó a mí. Me molestó. Como estaba molesto, no pregunté. Pero 8 días después pregunté: mira, ¿tú por qué cogiste ese billete y lo rompiste y le echaste en la cesta de la basura si es la ofrenda de un hijo de Dios? Y me respondió eso:
Me dijo, al Señor se le da lo mejor de lo mejor, no el billete más arrugado, no el billete más viejo, no lo que sobra. A Dios se le da lo mejor, y eso no era lo mejor del hermano o la hermana que lo dio. Así que a Dios no se le da y se bota a la basura. Y acuérdate de Caín. De una me mandó a Caín. Caín no dio lo mejor de lo mejor de lo mejor. Él escogió fue la fruta. Y él sabía que a Dios no se le ofrece fruta. Él escogió allá la mejor auyama, las mejores zanahorias. Y él sabía que Adán y Eva le han enseñado que era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que tenía que ser un sacrificio de sangre. Porque la sangre ante la presencia de Dios era importante. Y eso entre líneas, aunque no dice el versículo, se sobreentiende. Y entonces estos dos muchachos se presentaron. Y Dios vio con mejor ojo el sacrificio de Abel. Vio mejor el sacrificio de Abel que el de Caín. Y había sido la misma enseñanza en la misma casa, porque no había más casas. No, que se lo enseñó al vecino, ¿quién? El compañero de estudio, no. Por la fe, Abel ofreció, dio de lo mejor de sí. Dio de lo mejor de sí, de lo que tenía, ofreció y dio. Fue y buscó el animal más gordo, más bonito. Le revisó pezuña tras pezuña. Le revisó desde la cabeza hasta la cola. Lo revisó por debajo, por arriba, que no tuviera defecto alguno. Y dijo, este es el que le gusta a Dios. Y fue y se lo ofreció. Por la fe. Y Dios hasta el día de hoy, da testimonio de esa ofrenda. ¿Que fue hace cuánto? Hace más de 6,000 años. Dios da testimonio de esa ofrenda, y aún muerto habla por ella. Esa ofrenda. Abraham, que por la fe obedeció salir de su tierra y de su parentela. Así le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no crea que Abraham estaba mal económicamente. Cuando uno estudia la historia de Abraham, se da cuenta que Abraham tenía posesiones. Una esposa hermosa llamada Sarai. Hermosa esa mujer. Cuando uno estudia esta historia de Abraham y Sarai, hombre con buena posesión, con buen dinero. Pero le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Obedeció. Y eso es lo segundo. Lo primero, ofrecer, enseñarle a nuestros hijos que deben ofrecer, dar. Lo segundo, obedecer. Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a esa palabra. A esa palabra, obedecer. Abraham obedeció al llamado que le hiciera Dios y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía para dónde iba. Hay que saber obedecer. Muchachos, adolescentes, jóvenes, niños, hay que aprender a obedecer. A obedecer la voz de los padres, a obedecer la voz de los mayores, a obedecer la voz del ministro, de los líderes, y sobre todo a obedecer la voz de Dios. Porque a la gente le es difícil obedecer la voz de Dios. La gente le pasa como el del alpinista, subiendo el monte más alto. Iba con su grupo de compañeros y le dijeron, vamos a escampar aquí porque ya casi se va a hacer de noche. Y él dijo, no, todavía hay luz, yo avanzo un poco más. Y empezó a avanzar un poco más, los otros se quedaron, sus compañeros se quedaron, pero él avanzó.
y le agarró la oscuridad. Dice el relato que estando allá resbaló y quedó colgando de la cuerda de vida que llaman. Y colgado allí empezó a clamar a Dios: Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y todo oscuro, no se veía nada. Dios, ayúdame, dice el relato, que gritaba a gran voz: Dios, ayúdame. Y por allá, en medio de la oscuridad y en medio del silencio, escuchó: corta la cuerda. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y escuchaba de nuevo: corta la cuerda. Y así batalló. Amaneció y el grupo de amigos subieron a ver qué había pasado con este compañero. Y cuando, oh sorpresa, lo encuentran colgado de la cuerda de vida, congelado, muerto, a escasos 50 centímetros del piso. Hay gente que clama a Dios, pero no obedece la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al altar, nos hemos derramado en lágrimas y nos paramos de ahí y coge un hombre como nuestro ministro o como uno de los diáconos o algún líder y pasa y da una enseñanza con corta y ahí el Señor te está hablando, pero no escuchas? Porque estás esperando la respuesta que tú quieres. Porque estás esperando el sí que tú quieres. Pero en Dios el no también es respuesta. ¿Sabía usted eso? Que en Dios el no también es respuesta. Entonces Abraham salió de su tierra y su parentela a una tierra que ni siquiera conocía y no objetó, se fue, obedeció. Aleluya. Sara, cantábamos ahorita con los niños, y Sara, siendo estéril, de su vientre fruto dio. Sara, aquella anciana, porque no era una jovencita, ya estaba anciana y estéril. Son dos cosas: anciana y estéril. Porque una mujer puede fecundar, pero llega un tiempo que ya hasta ahí llegó. Por más que quiera, no puede. Creo que se le llama la menopausia, ¿cierto? Hasta ahí llegó. Y uno de hombre puede estar muy activo y esto, pero ya la mujer hasta ahí llegaron sus días. Llega a la ancianez, ya llega una edad, porque eso no es ni tampoco muchos años. Uno tiene que llegar anciana desde muy temprana edad. Pero ya esta mujer era anciana y era estéril. Pero ella, por la fe, recibió fuerzas. Siendo anciana, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Por la fe. Porque hay cosas inexplicables en Dios, hermano. Hay cosas en Dios que usted no puede explicar, ni yo las puedo explicar. Hay cosas que Dios hace, hermano, que no podemos explicarlas. Nos llevaríamos décadas y no logramos comprender. En Dios hay cosas que uno no comprende. ¿Sí? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos flaquean y caen. Los jóvenes se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso lo dice la palabra del Señor en Isaías. Aleluya. Denle ese aplauso a mi Cristo. Aleluya. Fuera del tiempo de la edad, verso 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si Dios lo prometió,
Si Dios lo prometió, lo cumple. Créalo, iglesia, esta mañana. Si Dios lo prometió, Él lo cumple, porque Él es fiel, Él es verdadero. Aleluya. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Y usted empieza a leer ahí para adelante. Dice el verso, no me acuerdo en el momento, dice, ¿y qué más? Creo que dice, no me alcanzaría. El verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, hasta ahí, y de los profetas para acá, el testimonio de cada uno de estos hombres y mujeres que esta mañana adoran al que está en espíritu aquí en este lugar. Cada uno tenemos que contar algo de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, que por fe lo hemos recibido, que por fe lo hemos hecho. Toda esta gente han vivido experiencia, pero ha sido la experiencia de ellos. Tú y yo, hermano, hemos vivido experiencias. Hemos vivido experiencias. Me acuerdo un día, tenía problema de nervio ciático. Los que han tenido problemas de nervio ciático saben qué es eso, que eso no es cualquier dolor. Yo creo que después de parir un hijo, dolor de nervio ciático, pisarse el nervio ciático uno con la L4 y la L5, o la S4, S5, hermano, eso es bravo. Eso es bravo, nervio ciático, eso es bravo. Y le dije a mi esposa, no, yo no voy para el culto, era un sábado. No aguanto el dolor de espalda, no me puedo parar de la cama. Y ahí sentado en la cama me quedé. Pero empecé a recordar que yo no era cualquiera. Y yo no soy cualquiera. Yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios me ha dado facultad, poder, porque eso dice Hechos, ¿cierto? Que recibiréis poder. Yo dije, Señor, tú me has dado poder también a mí. Y en este momento, Señor, esta mano que has utilizado, Señor, para que muchos también sean sanos, esta mano por fe la pongo aquí en este dolor, hermano. Y me puse la mano aquí en la espalda y empecé a reprender cuando de un momento a otro estaba hablando en lenguas ahí sentado y habla en lengua. Los vecinos del frente miraban qué estará pasando allá y yo hablando en lengua. Y de un momento a otro me puse de pie y empecé a caminar por todo el cuarto. Cuando terminé tenía las manos arriba y estaba danzando en el espíritu por todo el cuarto, aleluya. Porque esas son nuestras experiencias. Había que vivir la experiencia por fe. Ellos tuvieron su experiencia por fe. Nosotros hemos tenido nuestra experiencia en casa, solo, ¿cierto? De pronto en el lugar de trabajo. Me acuerdo, este dedo se lo metí a la sierra de cortar aluminios. Y me dijo el doctor, pierdes la uña. La pierdes porque comprometiste nervios, comprometiste el hueso. Alcanzaste a agarrar el hueso con la sierra. Lo pierdes, prepárate, porque eso psicológicamente te va a marcar. La gente cuando pierde una extremidad psicológicamente. Y yo salí del consultorio, ¿cómo es posible que yo voy a perder la uña? Y empecé todos los días, agarraba y me frotaba el dedo y decía, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, tú eres capaz de formar una uña nueva. Señor, tú eres capaz de formar una uña nueva. Señor, tú eres capaz de formar una uña nueva. Señor, tú eres capaz de formar una uña nueva. A los 21 días tenía cita porque me iban a rectar a los puntos y todo eso lo que me habían puesto ahí. Cuando ve el doctor la uña y dice, ¿y qué te pasó ahí? Le dije que está arriba, me la regaló nuevita. El que está arriba me la regaló nuevita. Hermano,
Y el tiempo no me alcanzaría para hablarle lo que he vivido por la fe. Pero lo importante esta mañana no es lo que yo he vivido por la fe, sino lo que nuestros muchachos y nuestros niños tienen que aprender a vivir por fe. Yo les invito, vamos a estar de pie. Teniendo siempre en cuenta que lo que vence al mundo es nuestra fe. Es decir, lo que creemos. Y por ende, lo que somos es el resultado que hemos obtenido gracias al poder transformador de Dios por medio de su palabra. Yo te voy a invitar, trae a tu hijo, trae a tu hija y dile, ven, vamos a aprender a vivir por fe. Yo invitar a Juan David, venga Haider. Ayer estábamos en Pailita, yo venía en el puesto de atrás, yo venía en adelante. Y yo miraba a mis hijos, y no porque sean mis hijos. Y yo los miraba ahí sentado, yo le daba gracias a Dios allí sentado. Señor, gracias porque me has dado sabiduría para enseñarle a mis muchachos cuál es el verdadero camino. Porque me has dado sabiduría para que mis muchachos estén en este camino que lleva al cielo. Pero no solamente mis muchachos, sino también los suyos. Una generación de fe. Una generación de fe. Necesitamos una Lauren Daniela que cuando tenga dolor en el cuerpo pueda tocar su cuerpo mismo y decir, Señor, sáname, y el Señor la sane. Necesitamos muchachos que en la madrugada están enfermos y no tengan que parar a sus papás, sino que puedan mirar hacia el cielo y le puedan decir al Señor, aquí estoy yo, tu hijo, reportándome a la 1 de la mañana, Señor. Un muchacho de 12, 13 años diciéndole al Señor, aquí estoy yo, tu hijo, reportándome a las 2 de la mañana. Porque quiero tener experiencias de fe. Experiencias de fe. ¿Por qué no traes a ese bebé? Para que desde ahora experiencias de fe, una generación de fe, una generación de fe, una generación que pueda creer, una generación que pueda creer, una generación que pueda creer, aleluya, en aquel que está en espíritu en esta mañana. Yo no sé si tú lo sientes, yo no sé si tú lo sientes, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Altísimo Dios, tú estás aquí, oh Rey. Enséñanos a vivir por fe, a vivir por fe, Jesús. Sentir que estás aquí. Tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia. Yo sé que tú quieres que tu iglesia te crea. Yo sé que tú quieres que tu iglesia te crea. Y a veces fallamos en eso, Señor. Sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Y a ti te duele cuando tu amada no te cree. Me llenas con el gran poder. Enséñanos a creerte, Jesús, a creer en tu palabra. Porque tu palabra produce fe. Tu palabra produce fe. Tu palabra es viva y eficaz. Muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber. Enséñanos, enséñanos por tu palabra. Enséñanos, enséñanos. Yo te veo por la Sí, Señor, sí, aquí hay fe, aquí hay fe, aquí hay fe en medio de tu iglesia. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Mira la fe de alguien, Señor, mira la fe de alguien. Esperanza es saber que con
Alguien que tenga fe en esta mañana, que le crea a Él, que le crea a Él, que Él puede glorificarse. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Nos llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mí. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Deles alabanzas, adoración a Él en esta mañana. Adórelo, 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 adórelo. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por lo que hizo. Por lo que hizo. Vamos a darle gracias. No se vaya ahí abrazadito como estaba. Dígale, Señor, gracias. Amado Jesús, Rey del cielo. Oremos también por nuestro hermano Oscar que se encuentra enfermo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste.